Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Al menos 32 personas fallecieron a consecuencia del COVID-19 este lunes, 22 en la ciudad de San Pedro Sula y 10 en la capital del país. Ambas ciudades se mantienen como epicentro desde la llegada del mal viral al país en marzo del año pasado. La segunda semana epidemiológica de 2021 es históricamente la más alta en contagios y mortalidad desde que el COVID-19 llegó al país, el 12 de marzo de 2020, de acuerdo al decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, con el que el gobierno declaró emergencia sanitaria. Tan solo el fin de semana, la capital industrial registró 18 fallecimientos en hospitales públicos de pacientes que provenían de los municipios de Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y San Manuel, donde se reportan los mayores niveles de incidencia de los 27 municipios del Valle de Sula. El doctor Luis Cosenza, coordinador para atender la pandemia en la zona norte del país, comparte que Honduras vive una segunda oleada similar a la de otros países que incluso llevan una tercera. Las personas más afectadas han sido estudiantes, amas de casa, personas desempleadas que básicamente son personas que se contagian por convivencia familiar, indicó el galeno. Los entes de salud contabilizan 8.554 casos positivos y 314 fallecidos. 120 fueron casos de COVID-19 confirmados para un escenario deplorable y desesperanzador, pues la propagación no disminuye. Un paralelo a los registros de sepelios con protocolo de bioseguridad por sospecha de COVID-19 de las casas fúnebres, que duplican las cifras oficiales. Geográficamente, el mal viral se concentra en Cortés, Francisco Morazán, Copán, Atlántida, Santa Bárbara y Choluteca, que forman la denominada T del desarrollo que se extiende desde la región sur, centro y ampliarse a los departamentos del norte, que concentran las zonas más ricas, productivas y de alta concentración de la población económicamente activa del país. Expertos en salud pública califican la situación sanitaria de algo nunca antes visto, pues la nueva avalancha concierne al 100% de los contagios en una semana y sugiere una estrategia de búsqueda de más casos sospechosos. La alta incidencia es un efecto del paso de los dos fenómenos naturales. Celebraciones de diciembre y el descontrol de las medidas de bioseguridad concluyen. A nivel global, la aplicación de las diferentes vacunas sigue generando expectativas e incertidumbre. En Noruega, 23 ancianos fallecieron en un asilo después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El coronavirus sigue imparable y ya ha dejado más de 95 millones de contagios y un total de 2.029.938 muertes en todo el mundo. A pesar de haber varias vacunas disponibles, los casos de COVID-19 no paran de aumentar y las nuevas mutaciones del patógeno viral continúan siendo una amenaza al planeta. Incertidumbre que se extiende al riesgo de que la vacuna no sea accesible para los países pobres y que forman parte del programa COVAX y de la alianza Gavi, con las que la Organización Mundial de la Salud pretende alcanzar una inmunización más equitativa de la población del planeta. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Vamos a hacer conciencia, porque creo que la gente está como relajada con esto del COVID-19. Tengo importantes invitados que pónganles atención, porque el COVID sigue matando hondureños, sigue infectando hondureños todos los días. Saludo a la exministra de Salud y epidemióloga, la doctora Roxana Araujo. Doctora, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Es un gusto compartir con usted y con mis compañeros de panel el día de hoy y toda esa audiencia que nos está en este momento mirando. El doctor Omer Mejía, de Vigilancia de Salud Pública. Doctor Mejía, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros también que están de los diferentes puntos para esta reunión virtualmente, que estaremos informando a la población hondureña sobre lo que está ocurriendo de COVID-19. Está también el vicepresidente de la Asociación de Pediatría Capítulo Norte, don Wilmer Madrid. Buenos días, don Wilmer. Buenos días, licenciado Valladares. Es un placerazo estar en su distinguido programa. Y bueno, estamos para ayudar y para hacer, conciencia en las personas
de la difícil que está esta pandemia hoy en día. Gracias por estar con nosotros. Don Edwin Lanza es el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras. Don Edwin, buenos días. Buenos días, licenciado, y a mis compañeros de panel, a la población hondureña. Estamos aquí para aportar una luz también para ver de qué manera se puede contener la enfermedad que ha causado tanto sufrimiento en el país. Sí, doctor Araujo, ¿por qué la gente? Bueno, creo que la gente se ha relajado y después de Navidad hay más infectados y la pandemia sigue, no hay vacuna en Honduras. ¿Cómo? Hasta lo pienso. ¿Cómo empezar las recomendaciones, doctora, para que la gente entienda que esto no es broma y que la muerte por coronavirus es a diario aquí en Honduras? Bueno, licenciado, yo creo que ya estamos a los 10 meses de haber iniciado con la pandemia en nuestro país. 10 meses consecutivos que yo creo que ni un tan solo día se ha dejado de hablar de este tema tan importante que es esta enfermedad de la COVID-19. Un tema que las recomendaciones en todos los medios de comunicación, a través de las plataformas de las redes también, se habla de este tema, y no solo en nuestro país, a nivel mundial. Sin embargo, hay componentes de lo que engloba el tema de la pandemia que de repente no se trabajaron de forma oportuna, no se han trabajado aún, y que eso esté incidiendo en este momento en que miremos que la población se ha relajado, que lo miremos desde ese punto de vista. Y no estoy hablando más que de otra cosa que del tema psicológico. Es decir, el mundo de este tiempo para acá ha experimentado un encierro que no lo esperábamos. Yo creo que nadie se esperaba que fuera tan prolongado, y que a pesar de que ahora por lo menos ya hay una luz al final del túnel, como decimos nosotros, con esto de la vacuna, que no es la solución del caso, sino que viene a acompañar estas medidas de prevención para esta enfermedad, nosotros no tenemos en este momento la disponibilidad como para empezar el proceso de inmunización. Cuando digo que no trabajamos el tema psicológico es porque nos fuimos a 5 o 6 meses de un aislamiento, de un autoencierro, de una salida segregada a través de los últimos dígitos de la tarjeta de identidad, de forma exitosa. Le podría decir que esos primeros 6 meses fueron de forma exitosa. La población entendía que estábamos ante una gravedad, que poníamos en riesgo la vida al salir y exponernos de manera eventual hacia el contagio de este virus. Sin embargo, eso llega a un momento como de cansancio, como de estrés, como de angustia, y coincide con dos cosas importantes en nuestro país. Una, con la llegada de los fenómenos naturales, que ya sabemos qué es lo que nos trajo: destrucción, miles de personas albergadas, y con la temporada de Navidad, una temporada de tradiciones, una temporada arraigada, no solo en nosotros, sino que a nivel mundial, y que de la noche a la mañana era sumamente difícil poder cambiar una conducta o una actitud. Y las consecuencias de todo eso lo estamos mirando ahora en estos primeros días del mes de enero, con una alta incidencia de casos. Doctor Omer Mejía, la evolución de la pandemia para usted hasta la fecha. Hemos tenido un incremento después del retorno de estas fiestas navideñas, el desplazamiento masivo que se hizo de la población a los diferentes lugares de nuestro país ha traído como consecuencia un incremento en el número de casos, y por ende estamos viendo que los diferentes hospitales del país se han incrementado en cuanto a la ocupación en el número de camas en salas y en la unidad de cuidados intensivos. Esta situación permitió que, al no tomar las medidas, al relajarse, hemos visto que en estos últimos 15 días este incremento obedece a ese desplazamiento masivo en las fiestas navideñas. El no tener conciencia de seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento de los 2 metros, el lavado de manos constantemente con agua o jabón o alcohol gel, esto ha venido a que se haya incrementado los casos. Estamos viendo ahorita hospitales que en el Catarino Rivas están llenos, el Hospital Escuela en la unidad de cuidados intensivos está al 100%, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Leonardo Martínez, que está también ya por completar su ocupación en cuanto a la disponibilidad del número de camas,
y hemos comparado que entre la semana epidemiológica número 2 versus la semana epidemiológica número 1, hemos tenido un incremento en la disponibilidad de las camas. Más adelante vamos a estar compartiendo una presentación que tenemos para que vayamos dándole a conocer a nuestros televidentes cómo está el comportamiento con respecto a la captación en el número de casos, el incremento en la positividad, cuántos de los 248 triajes que disponemos como Secretaría de Salud en todo el país, y que aún con estrategias como Todos contra la lucha contra el COVID y lo que es la búsqueda activa casa a casa que tiene la Secretaría para poder captar casos positivos y dar un tratamiento preventivo que disminuya complicaciones y que evitemos defunciones. Tenemos 353.725 casos positivos acumulados, como dijo la doctora Araujo, desde que inició esta pandemia, desde el 10 de marzo, con los 2 primeros casos importados, el procedente de España y el de Ginebra, Suiza. Luego de estos 10 meses, estamos viendo que hemos solamente recuperado por clínicas 60,000 pacientes o personas, y tenemos 3.368 defunciones. Estas 3.368 defunciones obviamente van a ser más, pero la Secretaría de Salud, estas defunciones, para poderlas certificar, tenemos que tener 2 elementos fundamentales: el acta de defunción y que esta persona haya tenido una prueba positiva o haya dado positivo para el SARS-CoV-2, que es el virus que transmite la enfermedad de la COVID-19. Sí, doctor Wilmer Madrid, en el norte del país, luego de los huracanes Iota y Eta, la pandemia también ha arreciado. ¿Qué nos puede decir de lo que pasa en el norte? Bueno, aquí realmente sí tenemos, yo creo que ha sido la parte mucho más afectada de todo el país. Lógicamente, a estas alturas tenemos prácticamente saturados todos los hospitales a nivel público y a nivel privado. Estas tormentas realmente sí provocaron daño. No digo que se descuidó la población, pues realmente entró en calamidad, en un estado de calamidad, y luego pues aunado a esta pandemia pues ha sido muy difícil, y hoy que recién pasa la fiesta de Navidad, pues hemos visto pues un incremento exagerado en los casos de COVID. Entonces sí tenemos problemas porque no tenemos una capacidad instalada que nos dé la solución a tantos casos que se presentan a diario. Creo que el índice de infectación anda aquí, creo que, si no estoy equivocado, entre un 60 y un 70%. Y eso es grave, porque si no tenemos a dónde ubicar a los enfermos, pues realmente vamos a ver cosas muy desagradables que no quisiéramos tener. ¿Qué se puede hacer, doctor, para evitar esas cosas desagradables de las que habla? Se me vino a la mente Guayaquil, en Ecuador. Dios primero. Eso correcto, no... sí. Eso, precisamente a eso estaba evocando, porque realmente si no tenemos a dónde, pues yo creo que el consejo y la parte más importante que se le tiene que dar es que oportunamente la gente llegue a pedir ayuda, que no llegue en un estado en donde tenemos que internarlo ya, sino que lleguen oportunamente, se les da los consejos, que no se automediquen y que busquen ayuda lo más oportuno posible. Eso es lo más importante, porque de lo contrario nos vamos a ver en lo que usted dice, licenciado, y eso es muy penoso, y para el ser humano es muy degradable, y para nuestro país, por supuesto. Sí, dígame, don Edwin Lanza, usted es el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras. El gobierno da unos datos de las personas muertas, pero entiendo que en las funerarias los datos son otros. ¿Qué nos puede explicar de eso? Muy bien, licenciado. Sí, nosotros manejamos al cierre del año pasado 7.652 sepelios por COVID-19, ¿verdad? Estas cifras nosotros las tomamos del acta de defunción, ya sea extendida por un hospital público y también por las actas de defunción o los documentos que giran clínicas privadas, los médicos de cabecera,
que certificaban el fallecimiento de estas personas. La cifra va a ser difícil que puedan cuadrar con lo que el Estado levanta. ¿Por qué? Por los entierros que nosotros hacemos en diferentes puntos del país, ¿verdad? Hay lugares donde no tiene acceso el gobierno para levantar una estadística, y nosotros sí tenemos representantes en más de 200 municipios del país, y los entierros se han dado pues de manera masiva en el Distrito Central y en San Pedro Sula. Fueron las zonas que más se golpeó en el primer embate de la enfermedad, y posteriormente con el cierre se trasladó al interior del país, haciendo nosotros advertencias, ¿verdad? De que la enfermedad se estaba trasladando para el interior del país luego de la apertura de la economía y la movilización de las personas de las grandes ciudades al interior del país. Muchos de ellos pudieron haber viajado asintomáticos, ¿verdad? Y de esta manera pues contagiaron a las personas que estaban en el interior, que se habían guardado, y la muerte empezó a golpear el interior del país. Dado el caso y las cifras que nosotros tenemos, es que aproximadamente 3.000 de las 7.000 personas que fallecieron el año pasado murieron en el interior del país a posterior, luego de que se abrió la economía, ¿verdad? Y que las personas pudieron viajar al país. En la actualidad, en lo que va hasta el día viernes, nosotros ya teníamos contabilizado alrededor de 550 personas fallecidas por COVID. Esta cifra la recabamos en nuestra plataforma de WhatsApp, donde nosotros estamos llamando a las empresas funerarias para que nos provean la información de los entierros por COVID específicamente, ¿verdad? Claro, muertes por otras causas hay más, son más los fallecidos, pero en cuanto a COVID, en la actualidad tenemos 550 personas fallecidas. Nosotros recibimos un informe por parte del sector funerario mundial en el mes de septiembre, donde se advertía del embate que podía darse en el mes de diciembre, y que iba a ser un mes triste para América Latina. Óigame bien, licenciado, 3 meses antes de diciembre se nos advirtió que iba a haber un rebrote en América Latina y que iba a ser un mes triste. Este documento nosotros se lo giramos a diferentes instituciones, medios de comunicación, pero creo que no se tomó en cuenta, ¿verdad? Y se está dando en este momento, y el temor es de que la muerte se siga dando y no se involucre a todos los actores, ¿verdad? En esta situación, para poder trabajar. Si en la primera etapa de la enfermedad no se involucró a todos los actores, creo que este es el momento oportuno para que se involucre, en este caso, al sector funerario, no por placer. Nosotros hacemos los entierros, nosotros vivimos el dolor de las personas que fallecen, nosotros vemos las falencias que tiene el Estado al momento de entregar los cuerpos, no todos los hospitales, pero varios hospitales están fallando en cuanto a la entrega de los cuerpos. Se siguen abriendo las bolsas en las morgues, ¿verdad? Se siguen manipulando las bolsas y los cadáveres por parte de los familiares que desconocen la gravedad de esta enfermedad, y con esto llevar la enfermedad a sus hogares y que la enfermedad no se contenga. Creo que es el momento de sumar. Ya tuvimos la experiencia, ya la vivimos, pagamos duro, pero podemos replantear esto. El gobierno debe replantear y sumar a todos los actores, así como se hizo en otras partes del mundo, donde el sector funerario jugó un papel muy importante en la lucha contra la enfermedad. Según los registros de ustedes, ¿cuántos hondureños han muerto por COVID? 7.620 aproximadamente el año pasado, más 550 que llevamos hasta ahorita en lo que va del mes de enero, solo por COVID. Esos son los entierros que hemos hecho a nivel nacional. Solo 2 empresas de las más grandes del sector funerario han hecho entierros aproximadamente entre 200 personas. Solo 2 empresas funerarias de las más grandes de Honduras han hecho 200 entierros. El resto se divide entre las diferentes funerarias que están a nivel nacional, y dicho sea de paso, nosotros tenemos únicamente 60 empresas funerarias afiliadas a la asociación, pero calculamos que hay más de 400 a nivel nacional, diseminadas en diferentes puntos del país, hasta en lugares recónditos donde la enfermedad llegó, golpeó y produjo muchas muertes. Usted me dice serían casi 8.000 muertos. El gobierno reporta 3.368. Para ustedes, con eso que me está diciendo, llegarían casi a los 8.000 muertos por COVID. Estaríamos pasando. Doctora, 7.600 más 500, sí, andaríamos arriba de los 8.000. ¿Qué piensa, doctora Roxana Araujo, de esto? Bueno, generalmente cuando hay epidemias y pandemias existe un subregistro. Eso siempre ha sido así, porque no, en este caso muy particular de esta enfermedad, recuerde que no se hacen autopsias.
vino con tantas cosas negativas la COVID-19 al mundo, que más bien era estigmatizado a la persona que entraba como sospechosa y no digamos la que era diagnosticada. Y se cometió el grave error, pero un grave error, que yo lo miro desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista médico, hacer ese tipo de entierros como se continúa haciendo. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay enfermedades que nos han afectado, que han afectado al mundo, que son sumamente contagiosas, pero que además de sumamente contagiosas con sus secreciones, son altamente mortales. Sin embargo, en este caso nos fuimos a los extremos. Nos fuimos como que fuera ébola, exactamente como que fuera ébola, así, de eso, a tal grado que ni los familiares podían ir inicialmente al entierro de estas personas. Y yo creo que todo eso ha venido pues mejorando con lo que el mundo nos ha abierto los ojos a la comunidad científica de esta enfermedad. Con el dato que está dando Edwin, posiblemente se acerque, muy posiblemente, son casos que si bien es cierto, son diagnosticados por un médico, todas las certificaciones tienen que ser emitidas por un médico, eso no hay ninguna duda, pero están todas aquellas personas que entran como sospechosas, es decir, que no se tuvo la comprobación a través de un examen de que realmente esa persona tuvo la enfermedad, sino que entró en la categoría de sospechosa. Entonces hay que darle el beneficio de la duda, claro, hay que darle el beneficio de la duda. Ellos están al día a día con estos entierros. Uno solo cuantifica lo que hace el registro nacional, es decir, lo que hace la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud se alimenta de los hospitales. La parte privada no se ha sumado ni siquiera a la incidencia de los casos. Seguimos teniendo 131,000, creo, casos, si no me equivoco, a nivel nacional, pero lo que se cuantifica a través del Laboratorio Nacional de Virología, pero no tenemos la sumatoria de los casos que se dan en la atención privada, sumándole a eso todavía aún más lo que se obtiene de los triajes, si no entiendo así, y el doctor Homer nos puede ahondar más en esta parte, que él es parte de este tema en la Secretaría de Salud. Pero creo que sin ser alarmistas, esos datos no andan tan alejados de la realidad. Sí, doctor Homer Mejía, por favor. El micrófono, doctor. Con respecto al tema de las defunciones, como mencionó Edwin Lanza, hemos estado trabajando con ellos en algunas ocasiones, con inclusive lineamientos de manejo de cadáveres y otro tipo de acciones para pues, prevenir en esas reuniones, evitar tanta congregación de personas, que a veces hay un dato que él mencionó, de los 133,000 casos, ahorita ya van 134,000 a nivel nacional este año. El 68% del total de estos casos son asintomáticos y un 32% de las personas que tienen COVID-19 presentan síntomas. Entonces, esta situación es alarmante porque hay personas que no presentan ningún síntoma, sin embargo, el estar más de 15 minutos y a una distancia menor de 2 metros y que no haya protección con el uso de la mascarilla, esto es un factor de riesgo para poder adquirir el virus. Y él menciona que prácticamente tienen el doble de funciones, como dijo la doctora Araujo, se puede acercar. Recordemos que nosotros, para poder confirmarlo, necesitamos tener una prueba que haya dado positiva al virus del SARS-CoV-2 junto con el acta de defunción, y por eso son las 3,368 defunciones que tenemos registradas. Y aquí sí estamos incluyendo en todas las atenciones también todos aquellos casos positivos que han dado por los laboratorios privados y también de las clínicas privadas ya desde que lo que va el último trimestre a este año también ya se incorporan estos datos. Tenemos inclusive los laboratorios que hacen PCR en San Pedro Sula, hay un laboratorio privado, aquí en Tegucigalpa que tenemos 3, y esto nos están notificando diariamente el número de casos positivos que dan por prueba de PCR o por prueba de antígeno, y también ya va incluido las pruebas de antígenos que se están realizando en los triajes. Hay que recordar que estas pruebas de antígenos se adquirieron
con esto de las tormentas tropicales Eta y Iota, y que solo fueron distribuidas al departamento de Cortés, al departamento del Paraíso, y se quedaron unas en Francisco Morazán. Ya en este momento, todos los departamentos del país disponen con esta prueba de antígeno, que es considerada por la OMS como una prueba confirmatoria, y que en 15 minutos a 20 minutos ya tenemos un resultado. Pero que también esta prueba solo se utiliza en la fase temprana de la enfermedad, desde la fecha de inicio de síntomas hasta un máximo de 10 días, con una preferencia hasta 5 días. Entonces, si ya pasa de estos 10 días, tenemos que recurrir a otro tipo de prueba, que es la prueba de detección de anticuerpos, que es la que se pincha el dedo y que también es una prueba rápida, que en unos 15 o 20 minutos se tiene el resultado. Y vamos a tener una desconcentración ya de la PCR, que ya muy pronto estaremos realizando pruebas de PCR en el occidente del país. Se está capacitando al equipo de microbiólogos de esa región en biología molecular, que es una técnica especial, y también en la instalación del equipo a través de los biomédicos. Con esto, en Santa Rosa de Copán se van a poder procesar PCR para ese departamento, Ocotepeque y Lempira, y también está muy pronto por terminar en el laboratorio en La Ceiba, que esto va a permitir hacer PCR para el departamento de Atlántida, Colón, las muestras que vengan de, gracias a Dios, Islas de la Bahía y algunos municipios cercanos del departamento de Lloro. Sí, doctor Wilmer Madrid, esto de la segunda oleada, ¿qué genera? ¿Qué es la segunda oleada? Llegamos al pico hace poco de cuando casi todos estábamos encerrados, pero decía yo que el problema es que ahora ya no estamos encerrados, todo el mundo anda en la calle y está la segunda oleada. Pues realmente yo no sé, está la doctora Araujo, está Homer ahí, pero realmente a mí me parece que esto nunca ha parado. Pues pienso que es una cosa que ha sido continua y que ahorita pues se ha visto un aumento exagerado en el número de casos, dado lo que enunciábamos anteriormente, las dos tormentas, que todo el mundo anda en la calle sin ninguna restricción, ya se han abierto un montón de negocios, incluso pues todas las festividades navideñas, pues yo creo que esto lo que ha hecho pues es aumentar mucho más el número de casos y nos tiene pues al borde de un colapso, pues, o prácticamente yo diría que estamos en un colapso hospitalario, a todo nivel, a nivel público y privado. Doctor, yo lo he percibido a lo largo del programa que usted está bastante preocupado, que ve que la cosa no mejora, sino que está empeorando. ¿Es así? Es correcto. Bueno, yo, para serle sincero, yo en carne propia he sufrido la enfermedad. También mi esposa, que era doctora, fue de las primeras que falleció y era de primera línea. Entonces, la han sufrido mis hijos igual, porque todos somos médicos. Y la verdad que sí, es altamente doloroso, y me pongo pues en ese contexto de la persona, porque aquí ahorita, por ejemplo, tenemos familias, amigos que están contaminados, toda la familia. Y eso se debe a que no hemos tenido conciencia pues de la enfermedad, y mucho más la gente joven, ¿verdad? Que a ellos les voy a dar un consejo, pues ellos normalmente son asintomáticos y son los que llevan la enfermedad a la casa y contaminan a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo para no crear mucha más desgracia, pues, porque esto es duro realmente. Sí, licenciado Valladares, si me permite, lo que dice el doctor Wilmer también, nosotros lo que no hemos tenido un descenso significativo por un periodo considerable de 2 periodos de incubación, y que luego tengamos un nuevo incremento para hablar de una segunda ola. Lo que menciona él y que compartimos aquí con la doctora Araujo como epidemióloga, esto se ha habido reflejado, como lo que dijo el doctor Wilmer, con el problema climatológico, y también con la situación ahorita
de las vacaciones en fiestas navideñas y que hemos visto este incremento y que está teniendo un impacto en una carga médica significativa a nivel hospitalario, pero que en sí no hemos tenido un descenso en 2 periodos de incubación que son de 14 días, 28 días, en varias semanas, para que luego veamos hablar de una segunda ola, sino que esto ha sido a raíz de esta situación. Me gustaría participar también con esa parte, porque realmente nosotros no podemos hablar de esa segunda ola así tan exactamente como lo hacen estos países del primer mundo, que tuvieron un exabrupto, llegaron al vértice de esta gráfica. Sin embargo, de esta curva epidemiológica, sin embargo, nosotros tenemos una curva diaria en forma de zigzag, es decir, sube y baja, donde hubieron 3 picos importantes con más de 1,000 casos confirmados en un día, que fue en el mes de junio, julio y agosto. En una semana diferente esos picos. Entonces, comparto lo de Homer, comparto lo del doctor, en el sentido de que nosotros estamos en esta misma oleada, que no podríamos hacer esa diferenciación cuando otros países ya hablan de su tercera oleada. Nosotros no, nosotros ha sido un contagio constante. No hemos tenido ese espacio de decir que hicimos un descenso, hicimos ni siquiera una leve plataforma. Una leve de meseta, perdón. Edwin, ¿y usted qué piensa? Yo creo, licenciado, después de la exposición de mis colegas, tenemos que ponerle dinámica a esta situación de contención. Un poco más de dinamismo, cada quien en su trinchera. Bien dijo el doctor Homer Mejía, creo que fue de los primeros que involucró al sector funerario. Nos sentamos con un grupo multifuncional a tomar medidas para agregarle alineamiento en lo que compete a nosotros, el manejo de cadáveres. Pero no se nos fue llamado, no porque él no haya querido, él tomó todas las medidas, lo incorporó y se lanzó la tercera edición, creo que del lineamiento para manejo de cadáveres. Sin embargo, creo que la enfermedad no ha sido manejada adecuadamente por parte de SINAGER, ¿verdad? Creo que salud debió manejar este tipo de pandemia. Muchos técnicos en SINAGER que no le han prestado la atención debida, y creo que si cometimos errores, como decía en el pasado, es el momento de hacer las incorporaciones debidas. Recuérdese que el fin primordial, lo decía nuestro secretario general, es preservar la vida. Cierto es que nosotros estamos haciendo los entierros y la variable de todos es el aumento en entierros, el aumento en la fabricación de ataúdes es increíble. Solo la fábrica que yo manejo, que es la segunda más grande de Honduras, se me incrementó casi en 100 ataúdes esta quincena. 100 ataúdes más para distribuirlos a nivel nacional, y son más de 60 fábricas a nivel de todo el país. Significa que la enfermedad va para arriba. ¿Por qué no incorporar un poco más de dinámica? ¿Verdad? El sector funerario tiene representación en más de 17 departamentos, excepto, gracias a Dios, hemos puesto a disposición nuestro personal, nuestros vehículos, nuestra logística, pero no se nos tome en cuenta. Yo creo que cada representante funerario puede ser muy importante para salud, para poder contener la enfermedad. Recuérdese, yo lo dije cuando usted nos tuvo en la entrevista el año pasado, que sería bueno que el encargado funerario, el director funerario, cuando haga un entierro y le den el acta de defunción y verifique que es sospechoso de COVID o por COVID, él pueda llenar una ficha y se le entregue al grupo de SINAGER, que está en todo el país, pero pregunta si está un funerario incluido ahí. Nosotros queremos colaborar, es nuestra pasión, nuestro trabajo nos gusta, pero no nos gusta ver sufrir a la gente de la manera como ha sucedido, los médicos siendo enterrados a la carrera. Creo que esto tiene que quedar en la mente de los ciudadanos para que puedan ellos tomar en cuenta que deben de cuidarse. Los ancianos son los que más pagaron las consecuencias en la ocasión del año pasado con las muertes que se dieron. La mayor cantidad fueron ancianos los que nosotros sepultamos. Y en mi caso personal, operativamente salgo al campo, me gusta ver qué está sucediendo. Yo he hecho entierros por COVID, he retirado cuerpos de las morgues, he visto las debilidades, he tomado videos, los hemos enviado, pero esto no tiene que ser para ahondar más la llaga, sino que para que rectifiquemos, que el gobierno tome en cuenta a todos los actores, funerarios, médicos, cuerpo de bomberos que están incluidos, policía, y recalco y felicito a la doctora Araujo, algo muy importante, se debe hacer lo que se hizo en los primeros meses,
una presión de parte del gobierno para que la gente entienda. Nosotros los hondureños nos tienen que obligar a hacer las cosas. Antes se daba seguimiento a los entierros, iba la policía, iba el ejército, iba salud, iba un grupo de sanitización. Nosotros entendimos al pie de la letra, nos capacitamos bien y lo hacemos con facilidad. Nosotros manejar un cadáver que nos hace fácil porque respetamos y fuimos capacitados. Lo que no es correcto es que lo siga haciendo la persona que no conoce esto, y también que se respete y que los encargados de las morgues, en el caso de nosotros, nos compete los fallecimientos, pero queremos colaborar en la contención de la enfermedad, y que se respete el lineamiento, que no se le siga entregando los cuerpos a los familiares para evitar que la enfermedad se propague, que permita que el sector funerario lo haga organizadamente, pero no haciéndonos a un lado, sacándonos de las plataformas de WhatsApp solo porque hacemos denuncias. Debemos de estar incluidos para ser partícipes. Y por hacer denuncias, yo creo que nosotros no lo pueden limitar el trabajo y la participación dentro de los entes de contención de la enfermedad. Permítame, doctora, solo déjeme que tengo que cumplir con los patrocinadores y continuamos con la doctora Araujo, con el doctor Omer Mejía, con el doctor Wilmer Madrid y con don Edwin Lanza. Ya volvemos, un momento. Continuamos, doctora Roxana Araujo, luego de lo que decía don Edwin Lanza, por favor. Sí, no, solo decirle a Edwin que SINAGER no es ninguna institución particular. SINAGER es el conjunto de 24 instituciones gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Salud, COPECO y todas las que usted se puede imaginar. O sea, que lo que emane de SINAGER es en consenso con esas 24 instituciones, incluyendo la Secretaría de Salud. Y lo otro, que con respecto a los... a lo del tema de los fallecidos y con esto de los entierros, la sepultura, no es tanto con el problema con el cadáver, no lo miro que sea tanto el problema con el cadáver, el problema es en las velas con los familiares, que posiblemente las personas que estuvieron cuidando a esa persona que falleció podrían estar contagiadas, y que en un descuido que se quiten la mascarilla, ahí es el problema, no es tanto en el momento de que se le va a dar sepultura. Ese fue uno de los errores graves que hemos cometido, y no solo nosotros, a nivel mundial. Si nosotros mirábamos esas cosas con tristeza que ocurrían en Italia, en España, y cómo enterraban a todas estas personas de una manera como que fuera ébola, es decir, que con un poquito de secreción que le saliera al cadáver, ya estábamos contagiados todos, como si es que el cadáver iba a estornudar, iba a toser y nos iba a contagiar. Entonces son cosas que no se han ido mejorando realmente, no se ha avanzado en ese tema, pero que sí es importante que la capacitación que recibieron ustedes, porque eso fue fundamental, definitivamente. Doctor Madrid. Algo en ese aspecto. Cuando he ido a retirar cuerpos a las morgues, ¿verdad? Llevamos nuestro equipo de desinfección, guantes, mascarillas. El problema, licenciada Araujo, es que las personas están falleciendo en las salas, y ahí comienza la violación al lineamiento. ¿Por qué? No se llama al familiar para que reconozca en la habitación a la persona fallecida. El problema es que lo embalan, lo meten en las bolsas, perfecto, lo identifican, excelente. Pero cuando ya estén en las morgues, abren la bolsa, rompen la bolsa y llaman al familiar para que lo reconozca visualmente. Pienso que ahí es un problema muy grave. Recuérdese que cuando aprieta la bolsa, si no fue desinfectado bien y la persona se acerca y no anda protegida adecuadamente, no anda traje de contención, no anda mascarilla, ¿por qué seguimos haciendo esto? Porque no se respeta el lineamiento. Se debe, si lo dictaron así ustedes, así se debe manejar al dedillo para que evitemos que la enfermedad se contagie. Si esta persona se contagia, sigue el tránsito de la enfermedad, hace la velación, porque recuérdese que ya están velando los cuerpos por COVID porque no hay seguimiento. La persona particular retira el cuerpo, se lo lleva y lo va a velar. ¿Quién certifica que este cuerpo fue enterrado en el lapso que dicta el lineamiento? Nadie. Las personas están llevando los cuerpos a velar porque no hay seguimiento de ningún ente del Estado ahorita. Sucede en las grandes ciudades y en el interior. ¿Quién se encarga de certificar? No hay una normativa en la cual nosotros podamos exigir y ser veedores de que se respete esto. No podemos nosotros, porque no tenemos la autorización ni la incorporación para poder contribuir a esto y hacerle ver a las personas, porque créanme, si nosotros vimos a alguien que corre el riesgo de contaminarse y que el entierro tiene que hacerse en tal y tal hora, la gente se sujeta así como se hizo en el principio. Pero si seguimos sin respetar los pasos que dice el lineamiento, creo que la enfermedad
difícilmente se va a poder contener en el caso del manejo del cadáver. Ustedes están haciendo todo lo humanamente posible para preservar la vida y nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible para que la enfermedad no se propague después de que la persona ha fallecido. Esa es la intención y lo que nosotros queremos hacer, pero tampoco nos quite el sueño, ¿va? Pero si no preocupa porque yo soy sobreviviente de COVID. El secretario de la asociación es sobreviviente de COVID. Tuvimos la gracia de sobrevivir y vimos cuántas personas se enfermaron sin llegar a un hospital. ¿Cuántas personas se han enfermado sin llegar a un hospital y se han controlado en sus casas? Se han recuperado en sus hogares mediante el medicamento, los té y los mergujes que aparecen en diferentes lados y que nuestros abuelos nos daban. Por eso es que preservamos la vida. Pero es lamentable que por no respetar el lineamiento, en el caso de nosotros los muertos, la enfermedad se pueda seguir propagando. Entonces debemos volver a actuar así como se hizo en el principio, por amor a nuestro pueblo, por salvar a más vidas y que se respete el lineamiento. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces yo tengo que defender esta tesis igual que mis compañeros, que se respete el lineamiento y que no se sigan haciendo reconocimientos en las morgues, abriendo las bolsas, ¿verdad? Y que las personas se acerquen y cuando la vuelve a cerrar hasta el mismo morguero se arriesga de contaminarse. Pero esos son casos. Solo una cosa, doctora, solo una cosa. Me dice una compañera aquí que en los pueblos los velan y que la gente, ¿sí? Que la gente se acerca a los féretros. Sí. No, y se puede. Es un registro de muerte que hay también, pues es el problema, que nadie los etiqueta como COVID. No, sospechan que puede ser COVID, pero definitivamente no. Pero puede ser que sí o no. Pero es que estamos en lo mismo, doctor. Si a usted le entregan el cuerpo de un fallecido por COVID y está ya en la bolsa. Sí, la parte humana hay que verla también. La parte y el féretro está sellado, usted lo puede velar. Yo no miro ningún problema en eso. No habla, no llora, no. Es como el ébola, que las secreciones totalmente de acuerdo. Contagiosas. En esta enfermedad, los peligrosos somos los vivos, los que andamos, los que estamos hablando, los que respiramos. Entonces, correcto. Fue una cosa que se malentendió desde el inicio y no fue culpa de nosotros, porque así nos lo demostró el primer mundo. No, es que lo que pasa es que esta enfermedad nos ha venido a desnudar científicamente. Exacto. Por todos lados, ¿entendés? Entonces no podemos evidenciar nosotros, incluso en el tratamiento que hemos ido quitando medicamentos, que este medicamento no sirve, o ya no sirven casi ninguno. Entonces es bien difícil. Los antiinflamatorios con los que nos pueden evitar la coagulación intravascular. Es correcto. Esos son los que realmente... Esos son los únicos buenos y los anticoagulantes. Exacto. Entonces, pero si usted mira, doctor, han habido un montón de cosas erróneas que no se han corregido en el camino y las seguimos haciendo. Por ejemplo, el manejo de los cadáveres en la morgue siempre ha tenido estándares de calidad que no se utilicen porque no hay equipo de bioseguridad, es otra cosa, porque las morgues se consideran lugares de suma contaminación. Es decir, una persona que entra a un lugar de esos tiene que entrar con su bata, con sus botas, con su gorro, con sus guantes y con su mascarilla, ya sea empleado o que vaya a reconocer. Eso, y después de salir eso, hay un recipiente, debería de haber un recipiente especial con las bolsas rojas y depositar todo eso que usted se quita. Que sean debilidades de las instituciones ya es otra cosa, pero eso son cosas estandarizadas. Es correcto. Doctor Homero Mejía. Sí, licenciado Valladares, también comparto el expresar de la doctora Araujo. El problema viene en las personas que asisten al velatorio. Esas personas que no solamente son familiares, son allegados a la familia, amigos, algunos parientes lejanos, y que con ese alto porcentaje que tenemos de personas asintomáticas que en algún momento se retiren la mascarilla, que no estén usando la mascarilla, con solo tener más de 15 minutos y haber compartido ese tiempo, más de 15 minutos y estar cercanos, se vuelve un factor de riesgo alto para poder contraer la enfermedad. Por esa razón, hoy que recordemos que con este nuevo evento hemos ido aprendiendo, la evidencia científica nos ha ido ilustrando. Hay situaciones que, bueno, no contábamos con eso, pero que hoy en día sabemos que esté bien el féretro esté sellado, que no se esté abriendo como se acostumbra, que lo abren, que inclusive levantan la tapa frontal y inclusive
hay familiares que hasta dan el beso de despedida a su pariente. Entonces, si no se va a destapar el féretro, no hay ningún problema con el cadáver. El riesgo alto está también está en las personas que asisten al velorio. Sí, es correcto. Yo quisiera hacer una acotación con respecto a lo que hablábamos, Homer. Yo creo que debería el ministerio, porque aquí se toman pruebas a todo nivel, lo hacen los laboratorios, lo hacen los médicos privados. Yo creo que eso se debería de estandarizar. ¿Cuándo tomar un hisopado? Después de las 24 horas hasta los 7 días. Para ponerte un ejemplo, pues. ¿Y cuándo tomar la prueba rápida? ¿Cuándo pedir un ELISA? Entonces, eso es bien importante porque aquí hacen pruebas en todos lados. Y eso las anuncian hasta en las farmacias, hacen pruebas. Entonces, yo creo que si no tenés un bien claro cuándo vas a pedir una prueba, yo creo que estás haciendo, con economía tan frágil que tenemos, gastar a las personas innecesariamente. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que deben de estandarizar, por lo menos emitir un comunicado diciendo eso, para que la gente por lo menos, incluso yo he visto que hay médicos que en eso también erran, pues en pedir pruebas que no lo deberían de pedir en ese momento. Entonces sí, es bien importante eso. Existen lineamientos para cada uno de el uso y aplicación de estas pruebas. Lo que pasa es que estamos fallando y que vamos a tener una coordinación con la parte regulatoria. La parte regulatoria en cada departamento, hay una región sanitaria y en esa región sanitaria hay una sección que corresponde a regulación y este es el ente encargado en visitar a estos laboratorios privados, primero para ver si cumplen con la normativa. Eso es fundamental. Y luego ir viendo que el uso de estas técnicas que se están utilizando corresponden al periodo de tiempo al cual se debe de utilizar cada una de ellas. Y hemos visto que se está fallando la parte de regulación, pero esto dependerá en cada departamento, porque en cada departamento existe un ente responsable que es regulación, la parte de regulación. Y vamos a coordinar con la doctora Silvia Nazar, que es la encargada a nivel nacional para poder retroalimentar a los diferentes responsables en cada departamento del país para seguir con exactitud esa indicación que usted menciona. Porque ese es el otro problema que tenemos ahorita, fíjate, a nivel de tierra adentro, yo soy de Santa Bárbara y hemos visto una tendencia al alza de los casos, la contaminación es bárbara después de las fiestas navideñas, entonces hay que volarle ojo porque esta gente sí estuvo realmente bien confinada. Incluso para entrar a un pueblo era difícil, no te dejaban entrar si venías de aquí de San Pedro, en el caso mío. Pero ahorita todo el mundo llegó y ahorita se han disparado los casos, increíble. Y es bien importante lo que decían también en relación, fíjate que nosotros como sociedad pediátrica capítulo Valle de Sula, nosotros emitimos un pronunciamiento por el asunto del pilotaje del inicio de clases y lo hicimos en base como una sociedad con responsabilidad social porque consideramos que es inoportuno eso también, ¿entendés? Y lo quieren hacer a nivel de tierra adentro, pues entonces resulta mucho más difícil porque allá pues no hay acceso a mascarillas, alcohol y todo eso. Entonces realmente es bien difícil si no se reúnen las personas que realmente necesitan ayudar en este aspecto. ¿Volver a clases entonces, doctor? No, nosotros hicimos ese pronunciamiento, licenciado, porque nosotros creemos que no es el momento para iniciar las clases y dimos una normativa en relación que cuando esto tiende a bajar, pues comenzar con las personas, pues por ejemplo el nivel ya de educación superior y luego irse escalonadamente, porque ya se imagina usted, ¿verdad? A nivel de prebásico y todo eso, pues eso sí, pueden intercambiar mascarillas y ese es un problema bien serio. Y eso también nos damos hincapié en que la parte de poblacional que no tiene acceso, los niños pobres, nos da también bastante miedo porque
definitivamente eso no tienen ni para comprar comida, menos para comprar mascarillas y cosas de bioseguridad. Entonces, nosotros fuimos bien puntuales, le hicimos llegar al ministro de Salud y lo hicimos casi viral en todas las... Entonces, sí tenemos esa tendencia a tratar de proteger a los niños. Homer, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, con respecto a este tema de educación que ya compete al señor ministro de Educación, sin embargo nosotros como salud, ya que este es un evento de salud pública, vemos que las condiciones de nuestra población y la realidad de nuestro país en este momento no permiten, ahorita que estamos ante un incremento de casos, que tenemos saturado el sistema hospitalario y no queremos llegar a lo que ocurrió en el mes de junio y julio, como dijo la doctora Araujo, que se saturó el sistema de salud, tanto de la Secretaría de Salud a través de sus establecimientos hospitalarios, como también el del sector privado. No había cupo en un hospital privado, no había suministros de oxígeno suficiente. Entonces, en este momento deben de analizarse todas estas aristas para considerar, como dice el doctor, debe de hacer de una manera escalonada. Si se va a hacer después de un análisis de cómo está el comportamiento en estas últimas semanas con respecto a los casos de COVID. Comenzar con el nivel superior, luego con el nivel intermedio, que ya son personas de bachillerato, de comercio, ya que o de entienden más, que ya tienen un nivel, inclusive cuesta todavía con este tipo de estudiantes que ya tienen un nivel de raciocinio, todavía poder tomar algunos lineamientos, pero que con el nivel primario en este momento, debido a que tiene que haber una supervisión más estricta con los niños, es más delicada, pero se puede hacer de una manera escalonada siempre y cuando estemos monitoreando y viendo el comportamiento de este evento en lo que surge en esta semana epidemiológica número 3 y la que viene, para poder tomar decisiones, pero que en este momento, dadas las circunstancias, si nos dijera ahorita, diríamos que se debe de dar más tiempo, porque estamos ante una situación que si no se llega a controlar, que la población, es muy importante decirle a los televidentes que esto no es solo una responsabilidad de la Secretaría de Salud, es una responsabilidad mía, suya, de los televidentes, en hacer uso de las medidas de bioseguridad. El simple uso de la mascarilla y el lavado de manos va a evitar en más del 70% que podamos contraer la enfermedad de la COVID-19. Edwin. Sí, yo quisiera creer que todo está bien, pero es difícil. El escenario es muy diferente. El año pasado 0 contaminados, 0 fallecidos. En este momento es más de 8,000 muertos. El mismo escenario, el sistema de salud en mora, hospitales que vinieron, que no están cumpliendo el fin para el cual fueron traídos, ¿verdad? Y creo que se debe de ser más congruente con la realidad. Tenemos que entender que todavía están esas personas debajo del puente Chamelecón en condiciones increíbles, y hay que haber estado ahí para entenderlo. A mí no me lo han dicho, ni lo he visto solo por la televisión. Estuvimos ahí nosotros colaborando. En las riberas del río Chamelecón, toda esa gente está viviendo en condiciones difíciles. Creo yo que los escenarios que se avecinan son bastante difíciles. Si no tomamos las medidas necesarias y si no nos involucramos, yo insisto, nosotros hacemos los entierros, nosotros vemos los fallecimientos, nosotros vemos los familiares, nosotros vemos que la gente está enferma, nosotros vemos los centros de triaje llenos. Nos dio una pausa esta enfermedad casi de 3 meses para replantearnos. Y todavía sigo viendo que no se toma en cuenta. Yo defiendo este sector porque es la trinchera que me toca a mí liderar. Y la gente de la asociación funeraria está en disposición de colaborar. Pero yo sigo viendo, yo entiendo que SINAJER es un grupo que es multifuncional, pero no tiene una cabeza. Ahí todos se tiran la pelota, así como hablamos normalmente en el argot. Los oficios que hemos enviado se los tiran de SINAJER, de COPECO a Salud, y así anda. Nunca nos tomaron en serio, nunca nos tomaron en cuenta. Yo repito, yo recuerdo bien que el año pasado el grupo de SINAJER en San Pedro Sula fue capacitado por nuestro secretario. Él capacitó porque ellos no sabían
en cuanto al manejo de cadáveres fue capacitado por nuestro secretario, y nosotros les planteamos cómo íbamos a manejar esta enfermedad en los diferentes escenarios, si morían en las casas, si morían en los hogares, si morían en las calles. Estos escenarios se pueden volver a repetir, pero estamos a tiempo, todavía podemos incorporar. En el caso de nosotros, licenciado, tenemos gente profesional, se los he dicho, hay gente profesional, pero ¿por qué no está incorporada en Copeco? ¿Por qué no están en la mesa de SINAGER? ¿Por qué no están en la mesa multisectorial? Aparte de trabajar y ser fundamental en el sistema de salud en cuanto a los entierros, también somos empresarios. ¿Por qué no estamos incorporados? ¿Por qué nosotros no podemos plantear cuáles son las circunstancias que nosotros creemos que se pueden mejorar y que se puedan incorporar a la estrategia de contención de la enfermedad? ¿Por qué no? ¿Por qué a nosotros no se nos ha tomado en cuenta? También somos empresarios y pagamos cantidades suficientes para poder cubrir cualquier necesidad del gobierno. Son más de 1.000 millones de lempiras que pagamos en impuestos. Pagamos salarios de policías, de militares, de médicos, de bomberos. ¿Por qué no nos incorporan? ¿Por qué nos tienen aislados? Nosotros tenemos problemas también financieros. Pero nada más que esto, lo más importante es preservar la vida de nuestros conciudadanos. ¿Por qué no incorporar a las personas expertas? Las tenemos, el doctor Juan Mejía lo sabe muy bien. Tenemos profesionales en cualquier área. En tanatopraxia tenemos buenos administradores de empresas. Incluso hay médicos, dueños de funerarias. ¿Por qué no incorporarlos? ¿Por qué no tenerlos aislados, sabiendo que nosotros somos los que estamos haciendo los entierros y estamos viendo el sufrimiento? Y que sí entiendan que sí podemos colaborarle al Estado, colaborarle a la población. No solo haciéndole el entierro, sino colaborándoles un poco más allá con nuestra logística, de nuevo les repito. Entonces creo que estamos como queriendo suavizar la cosa. No, esto está serio, esto es grave lo que está pasando. Están viendo muchos enfermos, centros de triaje completamente llenos, y los hospitales no están presentes. Está el personal mermado, los médicos están mermados. Mi hermana es enfermera del hospital, sobreviviente de cáncer de matriz y de senos, pero está en su casa, la retiraron, ¿verdad? Está mermado el sistema hospitalario. Nosotros que tenemos que ayudar es a la contención, a evitar que la enfermedad se siga propagando desde cualquier trinchera, y creo que eso es de mucha utilidad. Doctora Araujo. Bueno, yo creo que por lo menos los 3 médicos que acompañamos en este momento a Edwin en este foro, no estamos minimizando el problema en ningún momento. Nosotros hemos estado todos los días, pero todos los días desde que inició, desde antes, porque mi trabajo empezó desde febrero del año pasado, cuando empezaban a darse los casos en Europa, igual que Homer. Unas jornadas larguísimas, kilométricas, que nos llevábamos con Homer cuando estábamos en Copeco. Eran extenuantes desde las 6 de la mañana, 10, 11 de la noche. Ya después pues me separé yo de esto y Homer ha seguido con la parte de la secretaría. Pero no, en ningún momento, porque en primer lugar, nosotros como médicos, como de ese gremio, hemos sufrido esta pandemia. Son 60, si mal no recuerdo, son 60 médicos los que hemos perdido en esta batalla. La esposa del doctor, lo siento mucho, doctor, todos creo que en este momento somos sobrevivientes de esa enfermedad. A mí me dio en junio del año pasado, a Homer creo que también, bueno, Homer no ha estado expuesto, el doctor ha sido también, usted mismo, Edwin. Yo creo que no es minimizar el problema, sino que de repente lo que nosotros queremos ver son esos cierres totales, esos cierres que se dieron al inicio. Pero ¿cuál es el problema de esos cierres totales? Y se lo voy a decir, que nosotros no aprendimos prácticamente nada en estos últimos 9 meses. La población no aprendió. Nosotros nos vamos a un cierre total de 2 semanas, que son 14 días. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre también. Vamos a disminuir un poco la contención, pero vamos a volver a lo mismo. Y de repente, ya como la población salió, y no salió en noviembre, ni salió en diciembre, la totalidad de la población ya había salido desde octubre, desde antes, ya a pesar de haber restricciones, ya no había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coerciones, ser coercitivo. Entonces, cuando usted es coercitivo, es mucho más problemático. El tema aquí es cambios de conducta. Los cambios de conducta no los vamos a mirar de la noche a la mañana, tienen que pasar
de meses a años para que la población pueda entender que sí hay cambios de conducta o que yo pueda cambiar mi conducta. Educación y conciencia, creo yo que es lo correcto, doctora. Se hace a través de campañas sostenidas en el tiempo, no de campañas así eventuales. Los medios de comunicación han jugado un papel preponderante como medios socialmente responsables en decirle a la población todos los días sobre las medidas de bioseguridad, de lo que deben de hacer. Pero una campaña sostenida en el tiempo no la ha habido. Ni siquiera preparar a la población desde el punto de vista psicológico que lo he mencionado. Entonces, sí quiero quedar claro que, por lo menos desde mi punto de vista, no es minimizar. Ese no ha sido mi trabajo nunca. Es decir... No, y como colegio médico, doctora, nosotros hemos puesto el dedo en la llaga. Todos hemos sido puntuales casi todos los días y diciendo tal y tal cosa. O sea, no nos hemos distanciado en ningún momento de la población, al contrario, nosotros somos de atención primaria y a nosotros nos deben de ver esas filas de gente infectada por no tener un nivel de, digo yo, pues de conciencia sobre esta enfermedad. Entonces ese es el problema. Y que de repente, doctor, ya estamos cansados también. O sea, pues, creo que todos los días, imagínense. Y nosotros agradecemos que nos inviten a los programas y que nos inviten a los foros, pero todos los días durante los últimos 10 meses yo creo que no he faltado a un programa de televisión, a una entrevista de radio, a que le repitamos a la población lo mismo. Y entonces también nosotros, o sea, si en algún momento nos vio así, no es que estamos relajados. Lo que pasa es que estamos viendo la perspectiva desde otro panorama, desde la conducta humana, de cómo hacer ese cambio en la población que entienda que esta enfermedad existe, que el contagio en este momento es activo, que hay una alta incidencia de casos, que se debe de proteger, que cada uno de nosotros es responsable por la salud de nosotros y por la de nuestros familiares. Totalmente de acuerdo. Permítanme, solo voy a cumplir con los patrocinadores y continuamos desde la entrevista de Canal 11. Vinculan a la vacuna de Pfizer-BioNTech con la muerte de 23 ancianos en Noruega. Las autoridades del país escandinavo habían alertado sobre los riesgos de la vacunación en mayores de 80 años y pacientes con enfermedades terminales. La compañía aseguró en respuesta que realizará una investigación. La Agencia Noruega de Medicamentos ha informado a través de un comunicado de prensa que hasta el 14 de enero había registrado 23 muertes asociadas con la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Pfizer-BioNTech. El ente que regula los medicamentos en el país nórdico advirtió que las personas mayores de 80 años y los enfermos terminales pueden estar en riesgo de sufrir efectos secundarios fatales tras vacunarse contra el COVID-19, según reportó el diario The Local Norway. En el informe se sugiere que las reacciones comunes a las vacunas con ARNM, como fiebre y náuseas, pueden haber contribuido a un desenlace fatal en algunos pacientes frágiles y ancianos, según explicó Sigurd Hortemo, médico jefe de la Agencia Noruega de Medicamentos. Por su parte, el gobierno noruego dijo que no hay una relación probada entre la vacuna estadounidense alemana contra el coronavirus Pfizer-BioNTech y la muerte de personas que la utilizan. Para el foro La Entrevista les informó Kelly Olivera. Gracias, Kelly. Doctor Araujo, ¿y la vacuna aquí cómo va a estar la cosa? Bueno, voy a decir lo que he escuchado, porque yo creo que es el doctor Homer el que está más al tanto de lo de la vacuna. Se están esperando para el mes de febrero no sé si son 23,000 dosis, doctor, de la que es la de Pfizer. ¿Y por qué? Porque se logró que la universidad pues tenga un cuarto frío o un cuarto de refrigeración que se adapta a la temperatura de conservación de Pfizer, que es a menos 72. Menos 70 sí, grados Celsius o como digamos centígrados, ¿verdad? Entonces esas están para el mes de febrero. Lo demás ya es un convenio que se firmó desde junio del año pasado entre el presidente de la República,
la misma Organización Panamericana de la Salud, en representación de la Organización Mundial de la Salud, COVAX, que también la tenemos nosotros, la Alianza Gavi, que siempre ha estado apoyando a 172 países en el mundo, que no solo son países en vías de desarrollo, países empobrecidos, sino que también hay países desarrollados dentro de estos 172. Lo que le quiero decir es que la doctora Ida Berenice en una conferencia de prensa dijo que eran 9.4 millones de dosis las que venían para inmunizar a nuestra población. Ese es un dato bastante importante, sabiendo pues que la población a inmunizar es arriba, con la de Pfizer es arriba de los 16 años de edad, y que con esa dosis que se están comprando, pues se va a inmunizar una gran parte de la población dentro de ese rango de edad. Porque hay que recordar que son 2 dosis. Sí, claro, son 2 dosis, por eso es que cuando nosotros decimos 9.4 millones de dosis, perdonen, estamos hablando de dosis. Doctora, perdonen, expliquen eso, ¿qué es eso de 2 dosis? Es que, no, es que el problema es que se pone una dosis en por suponete hoy día, y luego de 21 días después hay que poner una segunda dosis, entonces por cada persona son 2 vacunas. Exacto. Y eso aquí es bien importante, y eso sí quisiera captar porque mucha gente le tiene miedo a la vacuna. Yo les quisiera decir una cosa, cuando uno prescribe un medicamento oral tiene sus contraindicaciones. Si uno lo hace de forma intervencionista, aplicando pues una inyección, sea de cualquier tipo o una vacuna, pues lógicamente todo el mundo tiene sus reacciones adversas y la idiosincrasia de cada paciente. Entonces yo el mensaje que les quiero decir es que no tengan miedo a la vacuna. La vacuna, si bien es cierto, no nos va a solucionar el problema, vamos a seguir siempre, con mascarilla. Siempre vamos a tener que llegar a un porcentaje de inmunidad. La doctora Araujo sabe mejor que mí, pero al tener un porcentaje mayor del 80%, pues ya podemos volver a una vida normal. Pero bueno, ¿cuándo iremos a alcanzarlo? Pues no se sabe, pero sí mi mensaje es que no le tengan miedo a la vacuna, que hay que ponérsela. Yo creo que es lo más importante y eso nos va a ayudar pues a salir de este gran problema que tenemos hoy en día. Doctor Omer Mejía. El micrófono, doctor. Como dijo la doctora Araujo, con el 9.8 millones de dosis, como dijo el doctor también, que son 2 dosis por cada persona, y que el intervalo entre la aplicación de una dosis, que es la primera vacuna, es decir, hoy, y 21 días esperar para aplicar la segunda dosis, o sea, la segunda vacuna, para tener la protección completa que nos va a dar aproximadamente, que pensamos que podría ser a más de hasta 6 meses de inmunidad, pero que hay que continuar con las medidas de bioprotección como el uso de la mascarilla. Nosotros tenemos un ejemplo en el país del área centroamericana. Costa Rica inició su vacunación en Navidad para el 24 de diciembre. No hemos tenido información sobre efectos adversos graves de la vacuna. Ellos continúan con su sistema de vacunación y esto va a permitir, como dijo el doctor, tener una inmunidad a lo largo del tiempo. Esto es como recordar a lo que sucedió con la pandemia de influenza en el 2009. La vacuna vino en el 2010, después de haber aplicado a un número considerable de la población. Volvimos otra vez a las actividades normales y se pretende de que, como dijo la doctora, en el mes de febrero se obtengan estas 23,000 dosis de Pfizer, que se tiene ya con el cuarto frío para mantener esa cadena de frío que es vital a la temperatura para este tipo de vacuna. Y luego con Moderna, que se van a obtener otras dosis, que esa ya se adapta a las temperaturas de más 4 grados centígrados con la cadena de frío que tenemos a nivel del país por parte de la Secretaría de Salud. Y que también el Seguro Social va a comprar vacuna para poder vacunar a todos sus afiliados. Entonces vamos a tener por primera vez, en comparación a la pandemia del 2009 de influenza, una mayor cobertura de vacunación contra la COVID, porque ya el Seguro Social va a adquirir un número de dosis que va a vacunar a todos sus afiliados. La Secretaría de Salud, a través del mecanismo COVAX, como país de renta media-baja, por ser un país
de subdesarrollados va a poder adquirir un número considerable de dosis, y también como Secretaría de Salud se va a hacer una compra a través del fondo rotatorio, que es todos los países que dan un capital y se compra a través de la Organización Panamericana. Como recordarán, tenemos una ley antivacunas donde Honduras no permite, no acepta donaciones de vacunas. Esto para evitar tener efectos adversos graves en la población con una vacuna que no es segura y que no vaya a ser eficaz. Entonces, vamos a tener una mayor cobertura en la población hondureña. Ya en febrero vienen las primeras. En el mes de abril vamos a tener la otra dosis por parte de COVAX y de Moderna, y esperamos ya en el mes de por lo menos abril o mayo ya estar vacunando a la población hondureña en mayo con el segundo lote que venga. Lo veo con dudas, Edwin. No, quisiera decirle a la doctora Araujo y al doctor Homer, en ningún momento como personas individuales me referí, sino que a SINAGER en 26 instituciones. Cuando digo que ellos están relajados, es fácil verlo cuando no hay el seguimiento adecuado de SINAGER. En el caso de los cadáveres del acompañamiento desapareció por completo. ¿Y eso cómo le puedo llamar? Tal vez sé quién pueda, pero es como institución SINAGER. Si mantiene 26 instituciones, ellos deben de seguir dando estos seguimientos, perdón por estas palabras, darle seguimiento a los entierros, el acompañamiento adecuado y no romper la estrategia que se ha hecho para manejo de cadáveres para que no se propague. Recuérdense que en el interior se siguen dando las velas y estamos claritos que los cadáveres no representan ningún riesgo. Pero ¿quién representa riesgo? El asintomático que está llorando, que se está limpiando los mocos, que se limpian las sillas y el utensilio funerario queda contaminado. Viene otro familiar, se sienta, un amigo se sienta y se contamina. Pues si no hay un seguimiento, estamos rompiendo la estrategia que ellos mismos designaron y que nos dieron a nosotros y que nos apropiamos, pero que nos sentimos así, de brazos cruzados. No se sienta de brazos cruzados. Ahí está el doctor Homer, Vigilancia de la Salud. Vigilancia de la Salud es la unidad estratégica que debe de sentirlos a ustedes en el sentir del acompañamiento. Aquí no andemos por las ramas, aquí digamos lo que es. Es la Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, que debe de hacer ese enlace con ustedes. Y a ustedes un puesto dentro de la mesa intersectorial es a través del COEP, que es el que los representa como empresarios. Claro, gracias, doctora. Sí, creemos que el doctor Homer hizo su trabajo en un principio, pero no sabemos qué pasa arriba. Quiero decirle, deberíamos de estar ahí para hacer nuestras denuncias. ¿Cuáles son nuestras posiciones? ¿Qué hemos visto? ¿Por qué nos sacaron de las plataformas de entierros? No porque diéramos denuncias. Aspectos financieros, coimas. ¿Por qué? Nos sacaron desde el principio y habíamos proporcionado todas las funerarias a nivel nacional un organigrama para prestar servicios de asistencia, pero estas denuncias nosotros las tenemos que hacer ante un ente, no por la televisión, con pruebas. No nos sacaron por hacer denuncias. No, la denuncia no fue por eso. Entonces hay muchas cosas y agradezco a usted la gentileza de confirmar quién debe invitarnos a esto. El doctor Homer ya hizo su papel, continúelo. Estamos en otra etapa, otra oportunidad para servirle al pueblo, desde el puesto donde usted está. Y nosotros aquí estamos a la orden. Solo una reunión, cualquier normativa, y la hacemos valer a nivel nacional para que podamos contribuir con nuestra población. Sí, vamos a las conclusiones por cuestión de tiempo. Doctor Wilmer, conclusiones y recomendaciones a la población, porque esto de la pandemia sigue. Bueno, en primer lugar, gracias por compartir con los panelistas, gracias a usted por la entrevista. Bueno, la verdad es que quisiera felicitar al gremio médico, el de primera línea, y además del gremio médico, hasta el camillero, la aseadora, todos los que hacen una unidad hospitalaria, que nos hemos dado, nos hemos rifado pues el pecho el día a día, y quisiera felicitarlos, y a la población en general quisiera dejarles un mensaje bien importante. Esta enfermedad no es una broma, esta enfermedad es en serio. Por favor, traten de minimizar los riesgos, traten de evitar ir a lugares de mucha conglomeración. Si no es necesario que salgan de su casa, mejor quédense en su casa, y que
cuidemos a las personas que tienen mayor riesgo, a los adultos jóvenes, a los señores ya de la tercera edad, que son los que realmente pues han sufrido las peores consecuencias. Entonces ese es mi mensaje final. Gracias, doctor Wilmer Madrid, por su participación esta mañana. Me dice el arquitecto Arturo Vides. Buenos días, Raúl, y a todos los panelistas. Quiero brindar mi opinión sobre el manejo de la pandemia. Primero, el mayor problema que existe actualmente es la mala información que brindan a la población. Ejemplo, el gremio de los médicos tiene diferentes opiniones sobre el manejo de la pandemia. 2, se habla de vacunas, otros hablan de que no es vacuna. Y 3, las cifras de contaminados en el país que dicen las autoridades del gobierno no son las reales. Don Edwin Lanza, 8.000 muertos para ustedes hay en Honduras, producto de la pandemia y producto del que ustedes en las funerarias han manejado. Sus conclusiones y recomendaciones a la población. Gracias, licenciado, a mi compañero, la doctora Araujo, al doctor Gómez y al doctor que nos acompañó. Quiero decirles que los felicitamos a todo el gremio médico, pero yo también quiero felicitar a mi gremio. Hemos estado ahí acompañando en los momentos más difíciles a la población. No había quien nos acompañara, nuestros carroceros estuvieron presentes. Y quiero decirles que estamos en disposición de seguir contribuyendo, doctor Gómez. Tome muy en serio nuestras palabras, queremos contribuir a nuestro noble pueblo hondureño. 3 meses faltan para que venga una vacuna. Tenemos 90 días de lucha contra esta enfermedad. Depende de usted que tome las medidas de prevención, que use su mascarilla, que use gel desinfectante, que no anden conglomerados. Va a haber tiempo para todo, para sentarnos en una sala de cine, para ir a ver un espectáculo deportivo, para visitar a nuestros familiares, para departir, para tener barbacoas, para todo eso va a haber tiempo. Pero esperemos que se controle la pandemia, que Honduras también haga lo suyo, ¿verdad? Que el pueblo hondureño haga lo suyo y que entienda, los muertos son reales. Me ha tocado hacer entierros. El llamado es que no sea usted la próxima víctima. De usted depende seguir viendo a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos y a sus amigos. Cuídese usted solo evite arriesgar su vida. Recuérdese que la enfermedad es silenciosa, no se sabe cuándo entra al organismo. De repente usted ya está enfermo y si tiene enfermedad base, créalo que va a sufrir mucho. Y si es joven, manténgase en su hogar, no lo lleve. Los viejitos se están cuidando, que no pase lo de Europa, que los señores se estaban cuidando y los jóvenes de fiesta en fiesta llevaron la enfermedad y la enfermedad acabó con una gran parte de la población mayor. Es nuestro llamado y agradeciéndole mucho, licenciado Valladares. Gracias a usted, don Edwin Lanza, por su participación esta mañana. Doctor Homer Mejía, por favor. Sí, muchas gracias al canal por informar a la población hondureña, a los compañeros que compartimos el panel hoy. Decirles que ante el incremento en el número de casos y el elevado número de ingresos en hospitales, tanto en salas y en unidades de cuidados intensivos, debemos de continuar con las medidas de bioseguridad, esas medidas que nos garantizan que nosotros vamos a prevenir e infectarnos, los que no nos hayamos enfermado, y también evitar que otra persona que tenga una enfermedad de base, un factor de riesgo, pueda adquirirla, se pueda complicar y que pueda fallecer. Solo un dato, decirte que por cada 10 personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, 6 de ellas van a salir vivos, 4 de ellas posiblemente fallezcan, y el riesgo de morir en una unidad de cuidados intensivos se incrementa cuando sobrepasan más de 15 días de hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, hay que tomar de manera seria, como hemos dicho todos, la responsabilidad de hacer uso de las medidas de bioprotección. Gracias al doctor Homer Mejía participando esta mañana. Voy a cerrar con la doctora Roxana Araujo. Doctora. Bueno, agradecerle, licenciado, una vez más estar con usted, un foro sumamente importante. A mis compañeros, un saludo, a mis colegas, hasta donde estén, un saludo y bueno, seguir en esta lucha. A Edwin felicitarlo por esa enorme preocupación, realmente se le siente la angustia, se siente que quiere que las cosas cambien, a veces no está en nuestras manos, Edwin, y nos sentimos frustrados porque hay tantas cosas negativas de esta pandemia que la venimos arrastrando y que nos ha frustrado. No crea que solo usted,
A muchos de nosotros nos tienen frustrados un montón de cosas que consideramos que no debían de haber sido así, pero así se dieron y así se siguen dando. Es decirle a la población que estamos ante un contagio activo de esta enfermedad, que lo que dice el doctor Joven es una realidad. Es una rifa la que nosotros tenemos cuando entramos a una sala de hospitalización. Podemos entrar hablando, podemos entrar caminando, pero no sabemos si vamos a salir o no. Entonces, no nos arriesguemos tanto, evitemos estar en lugares de mucha concentración, de ser posible, pero sobre todo de seguir usando las medidas de bioseguridad. El hecho de que aún usemos mascarilla, que tengamos desinfectadas las manos con agua jabón o utilicemos el alcohol gel, no es porque lo querramos, sino porque son los únicos mecanismos hasta este momento que nos previenen de poder contagiarnos. No es que nos evitan, sino que nos previenen, pero no es que nos lo evitan. Entonces, tenemos dos cosas a favor. Una, nuestros médicos han adquirido una mejor experiencia en la atención de los pacientes, sí, desde el inicio a esta fecha, claro. Tenemos la vacuna, que ya es una luz al final del túnel también, pero en este momento no tenemos esa vacuna y los hospitales están llenos. No seamos un dato más de la incidencia de casos o de esa tasa de mortalidad que existe. Gracias, doctora Roxana Araujo, y le deseo suerte en su campaña política. Nos vamos ahora a un rápido resumen noticioso. Guillermo Paz, incendios en Tegucigalpa. ¿Qué pasa, Guillermo? Efectivamente, muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, del foro La Entrevista de Canal 11. Esta situación de los incendios en las últimas horas, bueno, mantiene preocupado a los oficiales del Cuerpo de Bomberos porque se han presentado una gran quema de zacateras, también incendios estructurales en viviendas, vehículos, motocicletas y otro tipo de estructuras. Llama la atención del Cuerpo de Bomberos porque no hemos ni llegado todavía a lo fuerte de lo que será la temporada seca y ya se están viendo este tipo de conflagraciones. Nos acompaña el subteniente de bomberos, el oficial Maynor Castro, que está el oficial de turno de este día. ¿Cuál es el mensaje, subteniente, para la población a manera que estén más pendientes de su entorno habitacional, de sus casas, de sus propiedades, de revisar las instalaciones eléctricas de sus viviendas para evitar esta gran cantidad de incendios que se están reportando en las últimas 24 horas? Sí, muy buenos días en estudio. Asimismo, pues las recomendaciones que podemos dar en el Cuerpo de Bomberos es que toda persona que habita en sus viviendas, pues darle bastante seguridad en referente a los aparatos eléctricos que no están utilizando, ser desconectados, estar verificando siempre que si ya el cableado de la acometida de sus viviendas y todo el sistema ya está obsoleto, pues tratar de cambiar el cableado adecuado, siempre con un técnico en electricidad, para que evalúe y el cable adecuado que pueda tener en su vivienda. Asimismo, pues también estar pendiente de todos los aparatos, porque a veces se pueden dejar planchas conectadas, que es un recalentamiento que se hace también grande porque consume bastante energía. Todo lo que son aparatos eléctricos que no sean utilizados, pues desconectarlos para evitar que se dé un recalentamiento eléctrico y ocasione un cortocircuito. Digamos, esta situación de los incendios en zacateras, desde luego no estamos ni entrando aún a la temporada seca, al verano fuerte, pero ya se están viendo los incendios forestales. Sí, se están dando ahorita más que todo bastantes incendios en zacatera, y el llamado también a la población, ¿verdad? Que los que tienen sus viviendas, si tienen lo que es zacateras aledañas a su vivienda, realizar rondas para evitar un daño mayor a su vivienda, y a las personas que tienen sus solares y están baldíos, asimismo también hacer un corte de maleza, cortar todo lo que es el monte para que se eviten incendios en zacateras y puedan dañar también el medio ambiente con lo que es el humo, donde también pueden haber niños y señores de la tercera edad que les también pueda dificultar las vías respiratorias debido
a la cantidad de humo, entonces hacer una limpieza en lo que son los solares baldíos a los dueños de los solares, para evitar que se den incendios en Zacateras. Digamos, se reportó también el incendio o la quema de una motocicleta, de un vehículo el día de ayer. Sí, el día de ayer atendimos un incendio en vivienda ahí en lo que fue la colonia Camposielo, atendió lo que es la estación 4 de la colonia El Carrizal, donde se hubieron daños de una motocicleta, en su totalidad se quemó, y un vehículo de un 20% que se dañó, el cual las unidades llegaron pronto al lugar y controlaron la situación. Ahora viene, ya para concluir, ¿qué reportes de última hora tienen aquí en el Cuerpo de Bomberos? Sí, nosotros tenemos ahorita también lo que fueron 2 incendios en quema de basura, en lo que fue el Boulevard Cubay y por las cercanías del puente Estocolmo. Asimismo, 3 incendios en Zacateras en diferentes puntos de la ciudad. Un incendio en vivienda que atendió la estación 2 de la Kennedy, en lo que fue la colonia San Miguel, el cual tuvimos el apoyo del cuartel general y otras estaciones, donde se logró controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a las demás viviendas, donde se hizo un total de 6 unidades y 40 elementos, que se trabajó eficazmente, se logró controlar la situación para que este incendio se propagara a las demás viviendas. Lastimosamente la vivienda era construcción mixta de material y de madera, el cual se quemó en su totalidad y estaba deshabitada. Okay, muchas gracias. Declaraciones del subteniente de bomberos, el oficial Maynor Castro, dándonos estas recomendaciones, estos detalles, lo que usted tiene que prevenir en sus hogares, en su entorno habitacional, con su familia, si tiene terrenos, pues hay que cortar la maleza, porque ni bien estamos entrando a lo fuerte de la temporada seca, apenas transitamos las primeras semanas, ya se están generando incendios de Zacateras. Esto puede traducirse ya cuando estemos en verano en tremendos incendios forestales que no solo deprimen el medio ambiente de nuestro país, sino que también la salud y la economía de nuestra nación. Con estos detalles vamos a regresar con usted, licenciado Raúl Valladares, hasta los estudios de Canal 11 y el foro La Entrevista. Adelante. Gracias, Guillermo. Voy ahora con Giovanni Villalobos en otro tema, la generación de energía en el país. Gracias. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y gentiles televidentes de La Entrevista con Génesis Rodesno. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Energía Renovable y precisamente da su criterio respecto a ya que está pues brindando el servicio de 104 megawatts de energía, pero por el momento son menos, pero la posibilidad es esa, y que eso vendría a aliviar el tema energético en el país. Buenos días a los periodistas y buenos días a toda la audiencia de Canal 11. Como ya bien lo mencionaba, el proyecto de Patuca 3 es un proyecto que como Asociación de Productores de Energía Eléctrica lo vemos como algo beneficioso para la población. Nos parece que a pesar de que únicamente se están generando 60 megas por algunas restricciones, aplaudimos el gran avance que se ha hecho durante este año 2021 para la puesta en operación. Creemos que le va a traer bastante progreso a la zona de Olancho y como ya lo he dicho reiteradas veces, pues la energía se traduce en eso, pues en progreso. Eso es importante porque ha habido quejas, ¿verdad?, en el departamento de Olancho por este tema de energía. Pues históricamente Olancho ha sido una de las zonas afectadas por los bajos niveles de tensión. Entonces, con el proyecto de Patuca 3 se pretende que los niveles de tensión mejoren significativamente y que las personas tengan una mejor calidad del servicio, ¿verdad? Esto, bueno, también va a beneficiar a otros departamentos. Sí, con las inversiones que se vayan a hacer posteriormente se pretende que el proyecto pueda cubrir otras zonas de Olancho y zonas aledañas y va a traer un gran avance pues para la zona de Olancho y zonas aledañas a este sector. Importante para el progreso, ustedes lo mencionan. Sí, definitivamente, al final la energía se traduce en eso, pues en progreso para el país. Entonces, como asociación estamos muy contentos de este avance y esperamos que próximamente podamos tener generando Patuca 3 al 100%. Gracias a la ingeniera Génesis Rodesno. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Energía Eléctrica del país. Con este informe, retorno con usted, licenciado. Buen día. Buenos días, Giovanni. Voy a San Pedro Sula con Shirley Martínez. Las secuelas que ha dejado ETA y IOTA allá en el norte de Honduras. Shirley.
Buenos días, licenciado Raúl Valladares y por supuesto participantes en el foro La Entrevista, justamente ubicados en la colonia El Planeta, para que usted pueda observar cómo se encuentra luego de 3 meses de labores de limpieza y la misma continúa. No han podido retornar todas las familias, muy escasas las que han podido regresar a sus hogares debido a que muchas calles y pasajes todavía continúan inundados con escombro, lodo y por supuesto agua luego de las últimas lluvias que han traído los frentes fríos en la zona norte del país. Y es así que todavía lucen como si recién hubiese sido las inundaciones producto de los huracanes ETA e Iota. Lamentable la situación que están viviendo estos hondureños en este sector de San Pedro Sula, luego de 3 meses a su paso de los huracanes y todavía continúan las labores de limpieza. Sin agua, cada casa no cuenta con agua todavía debido a una problemática que ha habido en las tuberías y que no ha podido resolver las autoridades, por lo que se han acercado los pobladores a solicitar este servicio. De momento es lo que le podemos informar, que todavía la colonia La Planeta no ha sido entregada a los pobladores y ellos pues continúan a la espera de poder retornar a sus hogares. Desde el sector La Planeta, retorno con ustedes al foro. Buenos días. Buenos días, ojalá le ayuden a la gente de La Planeta, las autoridades municipales. Platicamos con Evo aquí, imagínense, después de tanto tiempo ya de que pasaron los huracanes, todavía cómo se ven las calles ahí en La Planeta, las infecciones, las enfermedades que eso puede producir. Nos vamos, César Funes en La Ceiba, hay tomas en la ciudad Puerto de La Ceiba. ¿Por qué, César? Adelante. Así es, compañeros, en efecto una acción de protesta se está desarrollando en la carretera CA13 en el sector de Satuyén, y es que pobladores están molestos a raíz de la problemática que hay en la carretera. En este sector ya van varios meses prácticamente que se tiene pues dañada esta carretera y ¿quién nos puede? Venga, cuéntenos un poco sobre esta acción de protesta que están realizando aquí en este sector. Ok, nosotros como vecinos de la residencial San Rafael, lo que es el sector Satuyén, nosotros estamos en la protesta para que los puedan mejorar el acceso a la calle, ya que los carros se dañan y tenemos ese problema de todos los días. Ahora tardamos 1h30 para llegar a nuestras casas. Entonces los señores transportistas, los que son taxis, ellos están dañando sus unidades y lo único que nosotros estamos exigiendo es que puedan arreglar el acceso y cuando ya el clima esté correctamente que hagan lo que tengan que hacer, por decir así, porque no queremos que ahorita pavimenten si no se puede. Esta es la calle prácticamente principal que conduce hacia el sector de Colón y está totalmente dañada. Correcto, o sea, no creo que nadie se haya pasado por aquí y no se dé cuenta cómo está el estado de la calle, no solo este pedazo de aquí, sino que también tenemos allá el que va para el muelle de cabotaje. Si no miran ese problema que tenemos aquí, entonces, señores, ¿qué están haciendo las autoridades locales y las autoridades de nuestro país? O sea, si no reparan el acceso CA13. Nosotros hace poquito pagamos nuestra matrícula para arreglar nuestras calles, porque no hacen ninguna, no lo retribuyen ese impuesto a nosotros. Bien, gracias. Uno de los pobladores que está aquí en esta acción de protesta. Es la información que tenemos, compañeros. Nosotros vamos a retornar con ustedes.